Miguel nunca pensó que una simple visita al orfanato cambiaría su vida para siempre. Como cada mes, entraba por las puertas desgastadas de aquel viejo edificio, repartiendo sonrisas y esperanza a los niños que lo recibían con entusiasmo. Nadie podía imaginar que, detrás de su traje impecable y su porte de empresario exitoso, llevaba consigo una carga que lo atormentaba desde hace años, la muerte de su esposa y su hija en un trágico accidente. Sin embargo, en ese día particular, una niña que jugaba sola en la esquina del patio despertó en él un sentimiento profundo. Algo en su semblante lo paralizó, recordándole un rostro que nunca olvidaría. La niña, con sus cabellos oscuros y ojos penetrantes, le devolvió la mirada con una inocencia que le desgarró el alma. Miguel sintió su corazón latir con fuerza, como si el pasado se rompiera y emergiera a la superficie. No podía apartar la vista de ella. Se le acercó con pasos inseguros, sin saber muy bien qué lo atraía hacia esa pequeña figura tan frágil. Cuando se agachó para hablarle, su voz casi se quebró. ¿Cómo te llamas?, preguntó con un nudo en la garganta. Isabella, respondió la niña, sin levantar mucho la mirada. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese nombre resonó en su cabeza como un eco del pasado. Su hija también se llamaba Isabella. Lo que había sido un día más de caridad se transformó en el inicio de una búsqueda desesperada por respuestas. ¿Podría ser posible que esta niña fuese su hija? Las dudas lo asaltaban, pero el parecido con su esposa y la coincidencia del nombre lo dejaron inquieto. Miguel trató de calmarse, diciéndose que era una mera coincidencia. Sin embargo, cada vez que miraba a la pequeña Isabella, más se convencía de que algo extraño estaba ocurriendo. Esa tarde no pudo quedarse mucho tiempo en el orfanato. Al despedirse, la niña lo miró con una expresión que lo perforó como una flecha. No era solo tristeza, era una mezcla de soledad y anhelo, como si, de alguna manera, también sintiera una conexión con él. De vuelta en su oficina, Miguel no podía concentrarse. La imagen de la niña lo perseguía en cada rincón de su mente. Pasó horas revisando antiguas fotografías de su familia, buscando una explicación lógica para lo que había sentido. Finalmente, decidió hacer algo al respecto. Al día siguiente, se acercaría al orfanato para indagar más sobre Isabella. No podía dejarlo así. Había algo que necesitaba descubrir. La noche cayó, pero el sueño no llegó para Miguel. Recordaba con dolor cada detalle del accidente que había arrebatado la vida de su esposa y su hija. Era un día lluvioso, las luces del coche se apagaron de repente en medio de la carretera, y todo se volvió un caos. Lo único que recordaba con claridad era el sonido del impacto y la oscuridad que lo rodeó. Despertó en el hospital, donde le informaron que ambas habían muerto. Pero ahora, años después, esa certeza comenzaba a desmoronarse. Al amanecer, Miguel se vistió rápidamente y condujo hacia el orfanato. Esta vez, no llevaba donaciones ni sonrisas, sino preguntas que necesitaban respuestas. Al llegar, pidió hablar con la directora, quien lo recibió con amabilidad, pero con cierta reserva al escuchar lo que tenía que decir. Miguel no quiso alarmarla, pero necesitaba saber más sobre Isabella, su historia, su origen. ¿Había alguna posibilidad de que fuese su hija? La directora revisó los registros con calma, mientras Miguel sentía que su corazón se salía del pecho. Después de unos minutos que parecieron horas, ella cerró el archivo con un suspiro. Lo siento, señor. Isabella fue encontrada abandonada hace unos años. No tenemos información sobre su familia. Las palabras fueron como un balde de agua fría para Miguel, pero en lugar de disuadirlo, lo impulsaron a seguir investigando. Miguel salió del orfanato con más preguntas que respuestas. El registro sobre Isabella no ofrecía ninguna pista útil, pero algo en su interior no le permitía dejar de pensar que aquella niña era más que una coincidencia en su vida. Su corazón le gritaba que siguiera buscando, pero su mente, siempre racional y lógica, le advertía sobre los peligros de alimentar falsas esperanzas. Sin embargo, había un sentimiento que no podía ignorar, la posibilidad de que su hija, a quien creyó haber perdido para siempre, estuviera viva. Esa noche,
mientras observaba desde la ventana de su apartamento las luces lejanas de la ciudad, Miguel repasaba cada detalle de lo que sabía sobre el accidente. Los informes oficiales fueron claros: el auto había sido destruido, y los cuerpos, irreconocibles, habían sido identificados por los objetos personales encontrados en la escena. Pero la imagen de Isabella, la niña en el orfanato, seguía apareciendo en su mente como una sombra persistente. ¿Y si habían cometido un error? Al día siguiente, Miguel tomó una decisión. Hablaría con las autoridades que se encargaron de su caso, revisaría cada detalle, cada informe, buscando cualquier indicio que le diera esperanza. Después de varias llamadas, logró una cita con un funcionario que había trabajado en la investigación del accidente. Al llegar a la oficina del archivo judicial, fue recibido por un hombre de mediana edad, el señor Vargas, quien había sido el encargado de recopilar los datos en ese momento. «Señor Hernández, hace mucho tiempo que no escucho sobre ese caso», dijo Vargas mientras hojeaba algunos documentos antiguos. «Fue un accidente terrible. Lo lamento profundamente. ¿Por qué desea revisar esto ahora?» Miguel tragó saliva, inseguro de cómo expresar lo que estaba buscando sin sonar irracional. «He estado visitando un orfanato y vi a una niña. Se parece mucho a mi esposa. Lleva el mismo nombre que mi hija. Necesito saber si hubo algún error en la investigación». El rostro de Vargas se endureció por un momento, como si no quisiera dar falsas esperanzas. «Es poco probable que se haya cometido un error, pero déjeme revisar los informes completos para estar seguro. Siempre existe la posibilidad de que algo no se haya documentado correctamente». Mientras Vargas desaparecía en el archivo, Miguel sintió que el peso de los recuerdos lo aplastaba. Revivió en su mente los momentos felices con su esposa y su hija, antes de que todo se derrumbara. ¿Cómo era posible que esta niña hubiera aparecido justo ahora, después de tantos años? Las dudas lo acosaban sin tregua. ¿Y si todo esto solo era producto de su desesperación? ¿Y si estaba buscando algo que ya no existía? Después de lo que pareció una eternidad, Vargas regresó con una carpeta gruesa. «Aquí están todos los documentos. Lo revisaremos juntos». Pasaron horas examinando minuciosamente cada informe. Las pruebas de ADN confirmaban la identidad de su esposa, pero la identificación de su hija había sido menos precisa, basada en objetos personales y suposiciones debido al estado en que encontraron los cuerpos. Miguel sintió una leve chispa de esperanza. «Aquí es donde podría haber un error», murmuró, casi para sí mismo. «Puede que sea difícil de aceptar, pero los protocolos de ese momento no eran tan detallados como los de hoy», admitió Vargas, con una expresión de comprensión en su rostro. «No puedo asegurarte nada, pero si tienes la posibilidad de hacer una nueva investigación, quizás deberías considerarlo». Antes de irse, Vargas le mencionó algo más. «Hace un tiempo, conocí a una mujer que podría saber más sobre los orfanatos de la ciudad. Se llama María y ha trabajado en ellos durante años. Si Isabella llegó de otro lugar antes de este orfanato, ella podría darte más información. Te escribiré su contacto». Miguel agradeció a Vargas y salió del edificio con una mezcla de alivio y ansiedad. Había una pequeña posibilidad de que su hija estuviera viva. ¿Y si Isabella era realmente su hija? Pero el miedo a la desilusión lo desgarraba. ¿Y si todo era solo una cruel coincidencia? No podía permitirse volver a romperse. Al día siguiente, Miguel se dirigió a un café en el centro de la ciudad donde acordó encontrarse con María. Ella era una mujer de rostro amable, con el cabello gris y ojos llenos de sabiduría y compasión. Apenas se sentaron, María habló con calma. «El señor Vargas me comentó sobre su situación. He trabajado con muchos niños a lo largo de los años, y algunos casos son más complicados que otros. Isabella es una niña especial, pero no sabemos mucho sobre su origen». Miguel la escuchaba con atención, tratando de encontrar algún detalle revelador. «¿Sabes si ella estuvo en otro lugar antes de llegar al orfanato?» María asintió lentamente. «Sí. Antes de llegar a ese orfanato, Isabella estuvo bajo el cuidado temporal de otra institución en las afueras de la ciudad.
No duró mucho tiempo allí porque no tenían los recursos para mantenerla. Pero hay algo más que quizás deberías saber. Las personas que la encontraron dijeron que había sufrido una pérdida, aunque nunca quedó claro qué sucedió exactamente. Las palabras de María hicieron que el corazón de Miguel se acelerara. ¿Podría esta niña haber sobrevivido a algo similar a lo que él había vivido? Ahora estaba más decidido que nunca a seguir investigando. Miguel se encontró de nuevo conduciendo, pero esta vez su destino lo llevaba a las afueras de la ciudad, a una institución mucho más humilde que el orfanato que solía visitar. La dirección que María le había dado lo conducía a un lugar casi olvidado, con paredes deterioradas y jardines descuidados. Al bajar del coche, sintió un nudo en el estómago. ¿Qué esperaba encontrar aquí? El camino se hacía cada vez más oscuro, entre la esperanza y el miedo a revivir su peor pesadilla. Al entrar en la institución, fue recibido por una mujer mayor, la encargada del lugar. Buenos días, soy Miguel Hernández. Vengo en busca de información sobre una niña llamada Isabella. Miguel no tardó en notar que los ojos de la mujer se suavizaban ante la mención de la niña, como si la conociera bien. Isabella, sí, recuerdo a esa pequeña. Estuvo aquí hace unos años, pero no por mucho tiempo. Fue una niña muy tranquila, como si cargara algo que no podía expresar. ¿Puedo preguntar por qué está interesado en ella? La mujer lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Miguel titubeó, sin saber cómo explicar su conexión con Isabella sin parecer delirante. La conocí recientemente, y creo que puede estar relacionada con mi familia. Estoy buscando entender más sobre su pasado. ¿Podría contarme más sobre ella? La encargada lo invitó a pasar a una pequeña oficina llena de papeles desorganizados y libros antiguos. Mientras revisaba los archivos, comenzó a hablar. Isabella llegó a nosotros después de ser encontrada sola en una carretera. Fue una situación triste, nadie sabía de dónde venía ni cómo terminó allí. Las personas que la encontraron dijeron que parecía haber sufrido un trauma, aunque nunca pudimos obtener más detalles. La mujer sacó una pequeña carpeta con los pocos documentos que tenía sobre la niña. Miguel leyó con detenimiento, pero la información era escasa y vaga. ¿Sola en una carretera? Las palabras resonaron en la mente de Miguel como una campanada. De repente, se vio transportado a ese día fatídico. Recordó la lluvia intensa, el cruce confuso en la carretera y el momento del impacto. ¿Podría haber ocurrido algo más ese día? ¿Podría Isabella haber sido sacada del coche antes de que todo se convirtiera en caos? Los informes oficiales decían que los cuerpos habían sido encontrados juntos, pero ahora las dudas lo invadían. ¿Y si alguien la hubiera rescatado sin que él lo supiera? ¿Dijo algo sobre su familia? ¿Mencionó algún nombre? Preguntó Miguel, con la esperanza de que algún detalle le diera la certeza que buscaba. La mujer negó suavemente con la cabeza. Era muy pequeña cuando llegó, y estaba en shock. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, mencionaba a una mujer a la que llamaba mamá. Pero eso fue todo. Con el tiempo, se cerró más y dejó de hablar de su pasado. El silencio llenó el aire entre ellos. Las respuestas seguían siendo escurridizas, pero ahora Miguel tenía una nueva teoría: Isabella había sobrevivido al accidente. De regreso a su coche, Miguel no podía dejar de pensar en las posibilidades. ¿Podría haber sido rescatada por algún transeúnte desconocido y dejada a la deriva? Esa idea, aunque inquietante, era la única explicación que hacía sentido. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en la pequeña Isabella, ahora sola en el mundo, quizás creyendo que sus padres habían muerto sin saber que él estaba allí, buscando respuestas desesperadamente. En los días siguientes, Miguel visitó el orfanato con más frecuencia, cada vez acercándose más a Isabella. Al principio, ella seguía siendo reservada, apenas respondiendo a sus intentos de conversación. Sin embargo, poco a poco, comenzó a abrirse. Un día, mientras estaban sentados en el jardín, él le contó una historia sobre su hija, como solía correr por los mismos campos donde ahora estaban sentados. Ella tenía tu misma sonrisa, dijo Miguel,
sin poder evitar la nostalgia en su voz. Isabella lo miró con curiosidad, como si de alguna manera intuyera que había algo más en sus palabras. ¿Cómo se llamaba tu hija?, preguntó la niña, mirándolo a los ojos. Se llamaba Isabella, respondió, su voz quebrándose levemente. El silencio que siguió fue profundo y pesado. Ambos sabían que había algo más en esa conexión, algo que ninguno podía explicar completamente. Con cada día que pasaba, Miguel sentía que el lazo entre ellos se estrechaba. ¿Era posible que Isabella, de alguna manera, sintiera la misma conexión que él? Se esforzaba por no darle demasiada importancia, no quería ilusionarse, pero era inevitable. La forma en que ella lo miraba, la manera en que sonreía tímidamente cuando él llegaba, todo le decía que había algo más. Pero el miedo seguía presente, un miedo abrumador a descubrir que todo esto era solo una coincidencia cruel. Una tarde, mientras la recogía para llevarla a dar un paseo fuera del orfanato, Isabella, en un arranque de confianza, tomó su mano. El gesto simple pero poderoso hizo que el corazón de Miguel se desbordara. La sensación de su pequeña mano en la suya fue como un eco del pasado, un recordatorio de lo que había perdido y, tal vez, de lo que estaba comenzando a recuperar. Mientras caminaban juntos por las calles del pueblo, en silencio, Miguel se dio cuenta de algo. Aunque la verdad seguía siendo esquiva, lo que más le importaba ahora era estar allí para Isabella, darle la seguridad y el amor que ella necesitaba. Y, con el tiempo, las respuestas llegarían. Miguel comenzó a dedicar más tiempo a Isabella, sintiendo que, con cada día que pasaba, su conexión se profundizaba. Se había convertido en una rutina, llegaba al orfanato por la tarde, justo cuando los niños salían a jugar, y la buscaba entre las risas y gritos. Isabella siempre lo esperaba en el mismo lugar, cerca del viejo roble, con una sonrisa tímida que poco a poco fue tornándose en algo más confiado. Aunque el misterio de su pasado seguía sin resolverse, Miguel no podía evitar sentirse agradecido por esos momentos. Con ella, algo dentro de él comenzaba a sanar. Un día, la llevó a un parque cercano. Mientras caminaban juntos, Miguel notaba cómo Isabella se aferraba a su mano con una naturalidad que lo llenaba de una ternura indescriptible. Ella hablaba más ahora, le contaba sobre los juegos que inventaba en su mente y sobre los otros niños del orfanato, pero siempre evitaba hablar sobre su vida antes de llegar allí. Miguel no presionaba, sabía que, para ella, los recuerdos eran como heridas que aún no cicatrizaban. El vínculo entre ambos se hizo cada vez más fuerte. Isabella, aunque seguía siendo reservada, comenzó a confiar en Miguel de una manera que nunca antes había mostrado. Él le llevaba libros y juguetes, y la veía jugar, mientras su corazón se llenaba de una extraña mezcla de alegría y nostalgia. Cada vez que la observaba reír, sentía una punzada en el pecho, como si estuviera viendo a su propia hija crecer ante sus ojos. Pero siempre estaba el miedo. El miedo a descubrir que, al final, Isabella no era su hija. Una tarde, mientras Isabella le enseñaba un dibujo que había hecho para él, algo en la expresión de la niña lo conmovió profundamente. «Mira, eres tú y yo», dijo señalando dos figuras que se tomaban de la mano frente a una casa con un gran árbol. «Este es el lugar donde viviremos cuando crezca». Miguel, sorprendido por la visión inocente pero conmovedora de la niña, se quedó sin palabras. ¿Era posible que ella también sintiera que pertenecían juntos? Cada día, más y más, Miguel veía reflejado en Isabella el rostro de su esposa fallecida y el recuerdo de su pequeña hija, lo cual hacía que su vínculo con ella se volviera casi irrompible. Pero en el fondo de su mente, una voz persistente le recordaba que no debía dejarse llevar por los sentimientos. ¿Y si todo esto era solo una coincidencia cruel del destino? Sin embargo, algo inesperado ocurrió una semana después. Miguel recibió una llamada de la institución donde Isabella había estado antes de ser transferida al orfanato. Era la directora, la misma que le había dado información escasa en su primera visita, pero ahora tenía algo más para él. «Señor Hernández, he encontrado algunos papeles adicionales en nuestros archivos que podrían interesarle». Uno de nuestros voluntarios recordaba haber visto algo relacionado con una familia que preguntaba por una niña perdida hace algunos años, pero en ese entonces no teníamos suficiente información.
si puede venir, tal vez podamos aclarar algunas cosas. La noticia cayó sobre Miguel como una bomba. ¿Una familia buscando a una niña perdida? Inmediatamente, su mente se llenó de preguntas. ¿Sería posible que esa familia fuera la suya? ¿Podría haber habido un intento de búsqueda que nunca llegó a él? El corazón de Miguel latía con fuerza mientras conducía de nuevo hacia la institución, intentando mantener bajo control sus expectativas. Había pasado tanto tiempo, y ya no podía permitirse otra decepción. Al llegar, fue recibido con los mismos archivos que ya había revisado, pero esta vez la directora le mostró un documento que no había visto antes, una denuncia de desaparición de una niña con características similares a las de Isabella. No había muchos detalles, pero el documento mencionaba que la niña había sido vista cerca de una carretera, muy cerca del lugar donde ocurrió el accidente de Miguel. El hallazgo lo dejó sin aliento. ¿Podría ser esto lo que estaba buscando? ¿Acaso alguien había encontrado a Isabella después del accidente y, en lugar de llevarla a un hospital, la habían reportado como perdida? La idea le parecía casi imposible, pero también increíblemente esperanzadora. Había un nombre en el documento, una persona que había hecho la denuncia, Clara Martínez. Aunque el nombre no le decía nada, la posibilidad de que alguien más supiera la verdad lo impulsó a seguir investigando. Mientras Miguel regresaba al orfanato esa misma tarde, su mente estaba dividida. Por un lado, sentía que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. Pero, por otro lado, el miedo de estar equivocado lo atormentaba. ¿Y si esta Clara Martínez no tenía nada que ver con su hija? ¿Y si todo este tiempo había estado construyendo un castillo de naipes que se derrumbaría ante el más mínimo soplo de la verdad? De camino al orfanato, se detuvo en una tienda y compró una pequeña muñeca de trapo que sabía que a Isabella le encantaría. Al llegar, la niña corrió hacia él, con una sonrisa que derritió cualquier duda momentánea. Cuando le entregó el regalo, los ojos de Isabella se iluminaron, y en ese momento, Miguel supo algo con certeza: independientemente de lo que descubriera, Isabella ya era parte de su vida, de una manera irrevocable. Esa noche, mientras Isabella se quedaba dormida en su regazo, Miguel se permitió un momento de paz. Sabía que el día siguiente traería consigo nuevas respuestas, pero en ese instante, lo único que importaba era que la niña que tenía en sus brazos lo había devuelto a la vida. Pero la duda seguía ahí, latiendo en el fondo de su mente, recordándole que aún no sabía toda la verdad. Y hasta que no la supiera, no podría descansar completamente. Miguel pasó la noche en vela, dándole vueltas al nombre de Clara Martínez, la mujer que había hecho la denuncia sobre una niña perdida. Había algo en ese documento, en esa conexión con la carretera, que lo llenaba de una esperanza silenciosa, pero también lo aterrorizaba. ¿Qué pasaría si Clara tenía respuestas que confirmarían que Isabella no era su hija? El miedo a perder lo que había empezado a construir con la niña lo atormentaba. Sin embargo, sabía que no podía vivir con la duda. La verdad, por dolorosa que fuera, era necesaria. A la mañana siguiente, Miguel buscó a Clara Martínez en todos los registros públicos posibles. Después de horas de llamadas y búsqueda en Internet, consiguió una dirección. Vivía en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo rodeado de árboles. La ansiedad lo acompañó durante todo el trayecto, pero estaba decidido. Al llegar, bajó del coche con las manos sudorosas, respirando profundamente antes de acercarse a la puerta y tocar. Una mujer mayor, de cabello canoso y expresión amable, abrió la puerta. Sus ojos se encontraron con los de Miguel, y en ese instante, él supo que esta era la mujer que había hecho la denuncia. «Buenos días, soy Miguel Hernández», dijo con voz temblorosa. «Estoy buscando información sobre una denuncia que usted hizo hace algunos años, sobre una niña perdida». Clara lo observó por un momento, como si estuviera evaluando la situación. «Recuerdo esa denuncia», respondió con voz suave. «Fue hace mucho tiempo, pero por favor, pase. Podemos hablar dentro». Miguel entró en la pequeña casa, sencilla pero acogedora. Se sentó en un sillón mientras Clara le ofrecía una taza de té. Después de unos minutos de silencio, ella comenzó a hablar. «La niña.
La encontré una tarde cerca de la carretera. Llovía mucho, y ella estaba sola, asustada. No dijo mucho, pero claramente había pasado por algo traumático. Intenté ayudarla, pero en ese momento nadie sabía quién era ni de dónde venía. Fue una situación muy extraña. El corazón de Miguel se aceleró. La carretera, la lluvia, una niña sola. Todo encajaba demasiado bien. ¿Dónde la encontraste exactamente?, preguntó, conteniendo la respiración. Cerca de la autopista que va hacia el norte. Estaba desorientada, como si hubiera estado vagando por horas, dijo Clara, pensativa. Al principio pensé que era una niña que se había perdido durante una excursión o algo así, pero después de hablar con la policía, no hubo ningún reporte de una familia buscándola. Eso fue lo que me impulsó a hacer la denuncia. Miguel sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a tambalearse. Esa autopista era el mismo lugar donde ocurrió el accidente. La idea de que Isabella, su hija, hubiera sido encontrada en ese mismo lugar y reportada como perdida lo llenó de una angustia indescriptible. Clara, ¿qué más puedes decirme sobre esa niña? ¿Recordaba algo más? ¿Dijo su nombre? Clara lo miró con compasión. La verdad es que no decía mucho. Apenas hablaba. Pero, dudó un momento, como si tratara de recordar algo importante. Creo que mencionó algo sobre mamá y papá, pero era tan pequeña que sus palabras eran confusas. Lo que sí recuerdo con claridad es que llevaba una pequeña pulsera en la muñeca, con el nombre Isabella grabado en ella. Miguel sintió que el aire le faltaba. Una pulsera con el nombre de Isabella. La imagen de su propia hija, usando una pulsera idéntica, le golpeó la memoria como un rayo. Era un regalo que su esposa había insistido en comprar cuando su hija cumplió 3 años. ¿Podría ser esa la misma pulsera? Clara continuó. La niña fue trasladada a una institución después de que la denuncia no diera resultados. Nadie la reclamó, así que la llevaron al orfanato donde supongo que está ahora. Lo siento mucho, pero eso es todo lo que sé. El silencio que siguió fue casi insoportable. Miguel estaba en shock. Todo indicaba que Isabella era, de hecho, su hija. Pero una parte de él seguía resistiéndose a creerlo. ¿Cómo era posible que hubieran estado separados por tanto tiempo sin que nadie le informara? Había perdido años con ella, años que no podría recuperar. Y ahora, el miedo de perderla de nuevo lo asfixiaba. Gracias por todo, Clara, dijo Miguel finalmente, levantándose de su asiento. Me has dado más respuestas de las que jamás pensé encontrar. Clara lo acompañó a la puerta, y antes de que se fuera, colocó una mano en su hombro. Espero que encuentres lo que estás buscando. Esa niña merece conocer la verdad, y tú también. Miguel condujo de regreso al orfanato con el corazón a 1000 por hora. ¿Cómo le diría a Isabella lo que había descubierto? La niña ya se había acostumbrado a su presencia, y aunque no lo llamaba papá, había una conexión entre ellos que crecía cada día. Pero ahora, con la posibilidad real de que Isabella fuera su hija, el peso de esa verdad lo aplastaba. De camino al orfanato, Miguel se detuvo frente a una tienda de antigüedades. Allí, vio una pulsera similar a la que su hija solía llevar. ¿Era esta la señal que necesitaba? Compró la pulsera y la guardó en su bolsillo. No sabía exactamente qué haría con ella, pero sentía que de alguna manera debía simbolizar el inicio de una nueva etapa. Cuando llegó al orfanato, Isabella lo recibió con su habitual sonrisa, pero Miguel estaba distraído. Se sentaron juntos bajo el gran roble, como siempre, pero esta vez él no pudo contenerse más. Sacó la pulsera de su bolsillo y se la mostró. Isabella, ¿alguna vez tuviste una pulsera como esta?, preguntó, intentando sonar casual. La niña miró la pulsera por un largo momento, sus pequeños dedos rozando las cuentas, y después alzó la vista con una expresión confusa, pero algo brilló en sus ojos. No lo sé, respondió en voz baja. Pero me parece familiar. Miguel sintió un nudo en la garganta.
Estaba tan cerca de la verdad, pero aún tan lejos de confirmarla completamente. Sabía que el siguiente paso sería doloroso, pero necesario. Tendría que someterse a una prueba de ADN para estar absolutamente seguro. La verdad estaba a su alcance, pero ¿estaba listo para enfrentarla? Si resultaba que Isabella no era su hija, el dolor sería insoportable. Pero si lo era, finalmente tendría una segunda oportunidad. Miró a Isabella, quien ahora jugaba distraída con la pulsera, y supo que, sin importar el resultado, él ya había decidido ser parte de su vida. Porque, para él, ella ya lo era todo. Miguel había tomado la decisión. Después de hablar con Clara y descubrir más detalles sobre la misteriosa desaparición de Isabella, supo que no podía vivir más con la incertidumbre. Era el momento de enfrentarse a la verdad, por dolorosa que fuera. Aunque había intentado aferrarse a la idea de que el lazo emocional que estaba construyendo con la niña era suficiente, sabía que no podía seguir sin respuestas. La prueba de ADN sería la única manera de confirmar si Isabella era realmente su hija. El proceso fue rápido. El orfanato, siempre dispuesto a colaborar con él, facilitó las pruebas, y tanto Miguel como Isabella ofrecieron muestras de sangre sin siquiera comprender la magnitud del resultado que estaban a punto de descubrir. Isabella no entendía del todo lo que estaba sucediendo. Para ella, Miguel era una figura constante y segura, y confiaba en él plenamente. Sin embargo, la mente de Miguel era un torbellino de emociones. ¿Qué pasaría si los resultados no eran los que él esperaba? El miedo a que todo esto fuera una coincidencia lo paralizaba. Pero, al mismo tiempo, la esperanza lo impulsaba a seguir adelante. Durante los días de espera, Miguel e Isabella pasaron más tiempo juntos que nunca. Miguel se había convertido en una presencia constante en su vida, y cada tarde la recogía en el orfanato para llevarla a pasear por el parque, comer helados o simplemente sentarse juntos bajo el roble, observando cómo los días se transformaban en noches tranquilas. Isabella, que al principio se había mostrado distante y reservada, ahora le tomaba la mano con la naturalidad de un niño que confía ciegamente en su padre. ¿Volveremos al parque mañana?, preguntó Isabella una tarde, mientras jugaba con la pulsera que él le había regalado. Claro que sí, respondió Miguel, sonriendo. No podía evitar el calor que sentía en su pecho cada vez que la niña lo miraba con esos ojos llenos de esperanza y afecto. Pero, al mismo tiempo, cada día que pasaba lo acercaba más a la verdad, y el miedo no lo dejaba en paz. ¿Qué haría si los resultados mostraban que Isabella no era su hija? ¿Cómo seguiría adelante después de haber forjado este vínculo tan profundo? Las noches se volvieron largas y solitarias para Miguel, quien no podía dejar de pensar en las consecuencias. Si Isabella no era su hija biológica, ¿tendría el derecho de seguir siendo parte de su vida? El lazo emocional que había creado con ella parecía inquebrantable, pero sabía que la verdad, por más dolorosa que fuera, podría cambiarlo todo. A veces, en la oscuridad de su apartamento, sentía que el peso de la incertidumbre era demasiado para soportar. Finalmente, el día llegó. Los resultados de la prueba de ADN estaban listos, y Miguel se dirigió al laboratorio con el corazón latiendo como si fuera a estallar. Cada paso hacia la verdad le parecía una eternidad. Cuando le entregaron el sobre con los resultados, se quedó parado frente a la puerta del laboratorio por varios minutos, incapaz de abrirlo. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo el papel grueso bajo sus dedos, sabiendo que las palabras escritas en ese documento cambiarían su vida y la de Isabella para siempre. Finalmente, respiró profundamente y abrió el sobre. Leyó las palabras despacio, asegurándose de no saltar ni un solo detalle. Cuando llegó al resultado, se detuvo. Su visión se nubló por un momento, y el aire pareció detenerse. Las pruebas confirmaban lo que su corazón había sospechado todo este tiempo: Isabella era su hija. El alivio que lo inundó fue indescriptible, pero también llegó con una ola de tristeza. Habían perdido tantos años juntos. Años que no podrían recuperar. Miguel se dejó caer en una silla cercana, dejando que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. Sabía que había estado preparado para este momento, pero la magnitud de la revelación lo golpeó con fuerza.
Su hija había estado viva todo este tiempo, sin que él lo supiera. Después de un tiempo, cuando se sintió lo suficientemente fuerte para procesar lo que había descubierto, Miguel se levantó y salió del laboratorio. El camino de regreso al orfanato fue silencioso, pero no podía evitar sonreír entre lágrimas. Isabella era su hija. La misma niña que había creído perdida para siempre. Ahora, todo tenía sentido, las conexiones, los sentimientos, las coincidencias que lo habían llevado a ella. Al llegar al orfanato, encontró a Isabella jugando en el jardín. Al verlo, la niña corrió hacia él como siempre, pero esta vez Miguel la levantó en brazos, abrazándola con más fuerza que nunca. El peso de la verdad, aunque doloroso, finalmente le permitía comenzar a sanar. Isabella, dijo en un susurro, con la voz quebrada por la emoción. «Eres mi hija». La niña lo miró con sus grandes ojos oscuros, sin comprender del todo el significado de sus palabras, pero sonriendo ante el amor que sentía en ese momento. Para ella, Miguel ya era su padre, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. Y ahora, la certeza de ese lazo los envolvía a ambos, como un abrazo silencioso que reparaba las heridas del pasado. «¿Soy tu hija?», preguntó Isabella, con la inocencia de un niño que no necesita explicaciones, solo amor. «Sí, mi amor». «Siempre lo fuiste», respondió Miguel, con lágrimas en los ojos. «Y a partir de ahora, nunca más estaremos separados». El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, bañando el jardín del orfanato con una luz dorada. Miguel y Isabella se quedaron abrazados bajo el gran roble, en silencio, mientras el mundo seguía girando a su alrededor. El destino los había separado una vez, pero ahora estaban juntos, y nada volvería a interponerse entre ellos. Con los resultados del ADN confirmando que Isabella era su hija, Miguel sintió como si un peso inmenso hubiera sido levantado de sus hombros. Sin embargo, ahora enfrentaba un nuevo desafío: ¿cómo explicarle a una niña tan pequeña lo que había sucedido? La verdad era complicada, llena de dolor y pérdidas, y él no quería que Isabella cargara con un peso que no le correspondía. Mientras caminaba hacia su coche con la niña de la mano, pensó en las palabras adecuadas para abordar el tema, consciente de que cualquier paso en falso podría abrumarla. Esa misma noche, mientras se sentaban en el sofá de su apartamento, un espacio que aún no se sentía del todo como su hogar, Miguel decidió que lo mejor sería ir paso a paso. No podía descargar toda la verdad sobre Isabella de una vez, pero sí podía comenzar a hablarle de su madre, de la vida que habían compartido antes del accidente, y de cómo, por un giro inexplicable del destino, habían sido separados. «Isabella, cariño», comenzó Miguel, tomando su pequeña mano, «quiero contarte algo muy importante. Algo sobre tu mamá, y sobre nosotros». La niña lo miró con curiosidad, jugando con los dedos de Miguel, pero atenta. «¿Mi mamá?», preguntó, con esa inocencia que siempre lo conmovía. Miguel asintió, sintiendo el nudo en su garganta. Hablar de su esposa aún le dolía, pero sabía que era necesario para que Isabella pudiera entender su historia. «Sí, tu mamá. Ella era una persona increíble. Siempre sonreía, y tú la hacías muy feliz. Pero un día, tuvimos un accidente. Fue un día muy triste. Ella se fue, y yo pensé que tú también te habías ido con ella». Miguel hizo una pausa, observando cómo Isabella procesaba sus palabras. «Pero ahora te he encontrado. Y eso significa que podemos estar juntos de nuevo». Isabella lo miró en silencio, sus ojos grandes y serenos. Había muchas cosas que aún no comprendía, pero el tono de su voz y la manera en que Miguel la abrazaba le decían todo lo que necesitaba saber. Para ella, no importaban los detalles complicados de lo que había sucedido. Lo único que importaba era que ahora estaba con él, y que ya no estaba sola. «¿Tú también me extrañabas?», preguntó la niña, rompiendo el silencio con una pregunta que lo desgarró y lo sanó al mismo tiempo. Miguel no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. «Te extrañé todos los días», respondió con sinceridad, envolviendo a Isabella en un abrazo cálido y protector. «Pero ahora te tengo aquí, y no pienso dejarte nunca más». A partir de ese momento,
comenzaron a vivir una nueva vida juntos. Miguel dedicó todos sus esfuerzos a asegurarse de que Isabella se sintiera segura y amada. Renovó un cuarto para ella en su apartamento, decorándolo con colores suaves y juguetes que sabía que le encantarían. Por primera vez en años, Miguel sentía que su hogar volvía a tener vida. La risa de Isabella llenaba los espacios vacíos, y sus pasos ligeros lo hacían sentir que todo el dolor del pasado, aunque imborrable, empezaba a disiparse poco a poco. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. Isabella, aunque feliz de estar con Miguel, también enfrentaba su propio proceso de adaptación. Había vivido toda su corta vida en orfanatos, rodeada de niños que, al igual que ella, no tenían una familia a la que aferrarse. Ahora, tenía un lugar al que llamar hogar, pero todo era nuevo para ella. Miguel notaba sus pequeños gestos de inseguridad, la manera en que se aferraba a su ropa cuando él salía de la habitación, o como a veces, durante la noche, se despertaba y lo buscaba, como temiendo que desapareciera. «No me voy a ir a ningún lado», le aseguraba Miguel cada vez que la encontraba despierta. «Estaré aquí cuando te despiertes, siempre». A pesar de esos pequeños desafíos, los días pasaban llenos de momentos de alegría. Se convirtieron en compañeros inseparables, compartiendo desayunos tranquilos y tardes en el parque. Sin embargo, en medio de esa tranquilidad, había algo que Miguel no había anticipado: el regreso de los recuerdos. Con el paso de los días, Isabella empezó a tener destellos de su vida antes del accidente. Momentos fugaces que aparecían en su mente sin aviso. Una noche, mientras se preparaban para dormir, Isabella se acercó a Miguel con una pregunta que lo dejó helado. «¿Por qué no puedo recordar a mi mamá?». Miguel la miró, sin saber cómo responder de inmediato. A veces, cuando algo muy triste nos pasa, nuestro corazón trata de protegernos y olvidamos algunas cosas. Pero eso no significa que no la amabas o que ella no te amaba. La niña asintió, pero sus pequeños dedos jugueteaban con las sábanas, como si algo más la inquietara. «A veces sueño con ella, pero no veo su cara. Solo sé que me está abrazando», dijo con voz suave. El corazón de Miguel se partió al escucharla. Sabía que Isabella estaba empezando a recordar, pero también comprendía que esos recuerdos vendrían acompañados de una confusión dolorosa. Había cicatrices en el pasado de Isabella, cicatrices que ni siquiera el tiempo podría borrar completamente. Pero el verdadero desafío surgió unas semanas después. Isabella comenzó a asistir a una escuela cercana, y aunque al principio todo parecía ir bien, una tarde llegó a casa más callada de lo habitual. Miguel notó el cambio inmediatamente. «¿Todo está bien, cariño?», preguntó, preocupado. «Hoy, en la escuela, una niña me preguntó por qué no tengo mamá», dijo Isabella con la mirada baja. «Le dije que no lo sé, y entonces ella me dijo que tal vez mi mamá no me quería». Miguel sintió una rabia que no había experimentado en años. La crueldad inocente de los niños podía ser devastadora. Pero sabía que gritar no resolvería nada. Se arrodilló frente a Isabella, tomando su mano. «Escucha, tu mamá te amaba más que a nada en este mundo. Nunca pienses lo contrario, ¿de acuerdo? Tú fuiste lo más importante para ella, y para mí también lo eres». Isabella asintió, pero Miguel sabía que esas palabras, dichas en el patio de la escuela, habían tocado algo profundo en ella. El desafío ahora no era solo reconstruir una vida juntos, sino proteger el corazón de Isabella de las cicatrices del pasado. Sabía que este no sería el único comentario hiriente que enfrentaría, pero estaba decidido a hacer todo lo posible para que nunca dudara del amor que la rodeaba. Después de la conversación con Isabella sobre su madre y los comentarios de la escuela, Miguel comprendió que la niña llevaba dentro de sí una carga mucho más pesada de lo que aparentaba. No solo tenía que adaptarse a su nueva vida con él, sino también enfrentarse a la realidad de haber perdido a su madre, una pérdida que aún no podía procesar completamente. Miguel sabía que, si quería ayudar a su hija a sanar, debía ser proactivo y guiarla a través de ese dolor, en lugar de dejar que lo enfrentara sola. Esa noche, Miguel decidió que lo mejor sería buscar ayuda profesional para que Isabella pudiera hablar sobre sus sentimientos con alguien que la entendiera.
No quería que ella creciera con la sensación de que sus emociones debían ser ocultas o ignoradas. Se puso en contacto con una psicóloga infantil recomendada por el orfanato, la doctora Elena Rodríguez, quien tenía experiencia en el manejo del duelo y el trauma en niños. En su primera sesión, Miguel acompañó a Isabella, quien estaba visiblemente nerviosa. Se sentaron en una pequeña sala llena de juguetes y libros de colores, un espacio diseñado para hacer que los niños se sintieran a salvo. La doctora Elena comenzó suavemente, hablando con Isabella sobre cosas cotidianas para romper el hielo. La confianza se construiría con el tiempo. Sabía que no podía forzar a Isabella a abrirse de inmediato, pero confiaba en que este era el primer paso para que la niña comenzara a procesar el duelo por su madre. Isabella, dijo la doctora Rodríguez con una sonrisa tranquila, a veces, cuando perdemos a alguien que amamos mucho, es difícil hablar de ello, ¿verdad? Pero estoy aquí para escucharte cuando estés lista, y no tienes que hacerlo sola. La niña asintió tímidamente, pero a lo largo de las sesiones, poco a poco comenzó a compartir recuerdos vagos de su madre, fragmentos de sueños y momentos que se aferraban a su memoria, como el aroma de las flores que su madre solía tener en casa o la forma en que le cantaba antes de dormir. Esos recuerdos, aunque dolorosos, eran el puente hacia su pasado y el comienzo de su proceso de sanación. Mientras Isabella comenzaba a abrirse con la psicóloga, Miguel también decidió que era el momento de formalizar su situación legal. Aunque Isabella era su hija biológica, debido a la confusión y los años que pasaron sin estar juntos, legalmente seguía bajo la custodia del orfanato. El proceso de adopción formal no solo sería un trámite, sino una reafirmación de su compromiso con ella, una manera de asegurar que nadie podría separarlos. Sin embargo, este proceso, que inicialmente parecía sencillo, trajo consigo complicaciones emocionales. Cuando Miguel le explicó a Isabella que iban a empezar los trámites para que ella pudiera ser legalmente su hija otra vez, la niña lo miró con confusión. ¿No soy ya tu hija?, preguntó con la misma mirada inocente que siempre lo desarmaba. Miguel tragó saliva. ¿Cómo explicarle que, aunque el corazón lo sabía, la ley aún no lo reconocía? Se agachó frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Eres mi hija, siempre lo has sido. Pero esto es solo un papel que asegura que nadie más pueda decir lo contrario. Solo quiero que estés segura conmigo, siempre. Isabella asintió, pero Miguel notaba la inquietud en su expresión. El proceso legal revivía en ella viejos temores, ese miedo profundo a ser abandonada nuevamente. Para Miguel, también era un recordatorio del tiempo perdido, de los años que no pudieron compartir. El miedo a que algo, alguna complicación burocrática o legal, pudiera interponerse entre ellos comenzó a crecer en su mente, aunque trataba de no mostrarlo frente a Isabella. El proceso de adopción formal avanzaba, y mientras tanto, Isabella seguía enfrentando pequeños retos en su vida diaria. Un evento clave ocurrió en la escuela cuando un grupo de niños, curiosos por la ausencia de su madre, comenzaron a hacerle preguntas incómodas. Uno de los niños, sin mala intención, le dijo algo que la desestabilizó profundamente. Mi mamá dice que si tú estás con tu papá ahora, entonces tu mamá debe haberte dejado. Isabella, quien había estado trabajando tanto en su proceso de duelo, sintió que las palabras eran un eco de sus propios miedos. El dolor de haber perdido a su madre se mezclaba con la inseguridad de no recordar del todo lo que había sucedido. Esa tarde, cuando Miguel la recogió en la escuela, notó que su rostro estaba apagado, distinto a las otras veces. ¿Qué pasa, mi amor?, preguntó preocupado mientras la ayudaba a subir al coche. Isabella se quedó en silencio durante unos momentos, mirando por la ventana. Finalmente, con una voz apenas audible, dijo: algunos niños me dijeron que tal vez mi mamá me dejó porque no me quería. Miguel sintió un nudo en el estómago, pero su voz permaneció firme y tranquila. Eso no es verdad, Isabella. Tu mamá te amaba más que a nada en este mundo. Lo que pasó fue un accidente, algo que no podíamos controlar. Nunca pienses que fue tu culpa. La niña asintió lentamente, pero Miguel podía ver que las palabras la habían herido. Isabella estaba en un proceso de reconstruir su identidad,
de entender su lugar en el mundo después de haber sido arrancada de su vida anterior. Miguel sabía que debía ser paciente, pero también debía estar presente para ella de todas las maneras posibles. A medida que los días pasaban, Miguel notaba cómo el vínculo entre ambos se fortalecía. Isabella comenzaba a hablar más sobre sus sentimientos, tanto con la doctora Elena como con él. Pero el miedo a perder lo que ahora tenía seguía latente en ambos. Miguel trataba de calmar esos miedos a través de la rutina, mostrándole cada día que él estaría allí, sin importar lo que sucediera. Finalmente, después de semanas de incertidumbre, llegó la noticia que Miguel había estado esperando: el proceso de adopción formal había sido aprobado. Aunque ya era su hija biológica, el reconocimiento legal le daba a Miguel la tranquilidad de que nada podría separarlos nuevamente. El día en que firmaron los papeles fue simple pero significativo. Miguel llevó a Isabella a un parque después de la oficina del abogado, y juntos se sentaron bajo un árbol, disfrutando del sol cálido. «Ya es oficial», dijo Miguel, sonriendo mientras observaba a Isabella jugar con las hojas del suelo. «Somos familia para siempre». Isabella, con una sonrisa brillante, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Para ella, las palabras legales no significaban tanto como el amor constante que había recibido desde que Miguel apareció en su vida. Pero sabía que algo importante había sucedido, algo que aseguraba que ya no estaría sola. Ese día, mientras se abrazaban bajo el sol, Miguel comprendió algo fundamental: el pasado, aunque lleno de cicatrices, no determinaba el futuro. Isabella y él habían sido separados por circunstancias trágicas, pero ahora, juntos, tenían la oportunidad de construir una nueva vida, una vida llena de amor, verdad y la certeza de que nunca más se perderían el uno al otro. Me encantaría que compartiera sus impresiones y opiniones en los comentarios, me haría muy feliz. Si te gustó la historia, deja un like por favor, de verdad se lo agradecería muchísimo. Te invito a ver la siguiente historia, está impresionante. Bendiciones de Dios para ti.